Nunca pensé que aceptaría un trabajo como vigilante nocturno en un centro comercial. Pero ahí estaba yo, Marcos, con 40 años y una familia que mantener, agarrando mi linterna y mi radio como si fueran mis únicos aliados en aquel lugar desierto. El centro comercial Plaza del Sol era enorme, con pasillos interminables y tiendas vacías que parecían observarme desde la oscuridad. Las luces tenues parpadeaban de vez en cuando, como si el propio edificio respirara. Esa noche era mi primera guardia solo. El anterior vigilante, un tipo llamado Ramón, había dejado el trabajo de repente. Dijo que no podía soportar el ambiente del lugar. En ese momento, lo tomé como una exageración, pero ahora, mientras recorría los pasillos vacíos, empezaba a entenderlo. Todo comenzó con las cámaras de seguridad. Estaba sentado en la sala de control, revisando las pantallas una por una, cuando algo llamó mi atención. En el pasillo de juguetes, una figura difusa apareció en la esquina de la pantalla. Era como una mancha blanca, apenas visible, pero lo suficiente como para ponerme nervioso. Me levanté de inmediato, agarré la linterna y salí a investigar. El pasillo de juguetes estaba completamente oscuro. Las estanterías llenas de muñecos y peluches parecían observarme con sus ojos de plástico. La linterna iluminaba solo lo justo para no tropezar, pero no vi nada fuera de lo normal. Respiré aliviado, pensando que había sido mi imaginación, pero entonces lo escuché. Risas. Risas infantiles, lejanas, como si vinieran de otro pasillo. Me quedé paralizado. El sonido era tan real que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Hola? Llamé, tratando de mantener la calma. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes. Decidí volver a la sala de control, pero no pude evitar mirar atrás varias veces, como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Esa noche, por primera vez, sentí que el centro comercial no estaba tan vacío como parecía. Después de esa primera noche, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. El cansancio, el estrés, la soledad, cualquier cosa era una explicación más lógica que pensar en algo sobrenatural. Pero las cosas no mejoraron. Al contrario, cada noche era peor. Comencé a notar detalles que no encajaban. Puertas que yo mismo había cerrado con llave aparecían abiertas a la mañana siguiente. Las sombras en los pasillos parecían moverse cuando yo no las miraba directamente, como si jugaran conmigo. Y los murmullos, esos malditos murmullos, eran como susurros que venían de todas direcciones, imposibles de localizar, pero siempre ahí, al borde de mi audición. Una noche, mientras revisaba el área de comida rápida, ocurrió algo que no pude ignorar. El sonido de una silla arrastrándose me hizo girar bruscamente. Allí, en una de las mesas, estaba sentada una niña. Llevaba un vestido blanco, empapado, como si acabara de salir del agua. Su cabello oscuro le cubría el rostro, pero sentí que me observaba. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté mantener la calma. ¿Hola? Llamé, acercándome lentamente. ¿Estás bien? ¿Cómo entraste aquí? La niña no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil. Cuando estaba a pocos metros de ella, de repente, desapareció. No hubo un destello ni un sonido. Simplemente se esfumó. Lo único que quedó fue una mancha de agua en el suelo, justo donde había estado sentada. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación, pero no había ninguna. Regresé a la sala de control temblando, y esa noche no salí más a hacer rondas. Me quedé frente a las cámaras, observando cada rincón del centro comercial, esperando ver algo, pero todo parecía normal. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Aquel lugar no era normal, y yo estaba atrapado en medio de algo que no entendía. Lo peor era que no podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería? ¿Quién iba a tomar en serio a un vigilante nocturno que decía ver fantasmas? Esa noche, por primera vez, sentí que el centro comercial no solo estaba habitado por fantasmas,
sino que ellos sabían que yo estaba allí. Después del encuentro con la niña del vestido blanco, supe que no podía seguir ignorando lo que ocurría en el centro comercial. Decidí investigar, aunque fuera por mi propia tranquilidad. Necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas era indagar en el pasado de aquel lugar. Al día siguiente, antes de comenzar mi turno, busqué al conserje, un hombre mayor llamado Don Ernesto. Él había trabajado allí desde que el centro comercial abrió sus puertas, y sospechaba que sabía más de lo que decía. Lo encontré en el almacén, organizando unas cajas. «Don Ernesto», le dije, tratando de sonar casual, «¿usted sabe algo sobre la historia de este lugar? ¿Qué había aquí antes del centro comercial?» El hombre dejó la caja que sostenía y me miró con una expresión seria, casi preocupada. «¿Por qué lo preguntas, muchacho?», dijo, ajustándose los lentes. «Es solo curiosidad. He escuchado rumores, cosas raras». Don Ernesto suspiró y se sentó en una caja. Parecía estar decidiendo si contarme algo o no. Finalmente, habló. «Antes de que esto fuera un centro comercial, aquí había un orfanato. Se llamaba Hogar del Sol. Era un lugar para niños sin familia, pero...». Hizo una pausa, como si le costara continuar. «Hubo un incendio. Fue hace más de 30 años. Muchos niños murieron aquella noche. Dicen que sus espíritus nunca se fueron». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las piezas comenzaban a encajar. Las risas, la niña del vestido blanco, los murmullos. No eran imaginaciones mías. Eran ellos. ¿Y por qué nadie habla de eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. «Porque es un tema tabú», respondió don Ernesto. «La gente prefiere olvidar. Pero tú has visto algo, ¿verdad?». No supe qué decir. Asentí lentamente, y él me miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Ten cuidado, muchacho. No todos los espíritus son inofensivos». Esa noche, mientras hacía mi ronda, me detuve en la sala de seguridad. Decidí revisar los archivos antiguos, buscando algo que me diera más pistas. En un rincón polvoriento, encontré un álbum de fotos viejo. Al abrirlo, vi imágenes en blanco y negro de niños sonrientes, jugando lo que parecía ser el patio del orfanato. Pero una foto en particular me llamó la atención. Era la niña del vestido blanco. Estaba sentada en un banco, mirando directamente a la cámara con una expresión triste. Debajo de la foto, una leyenda decía, Lucía, 8 años. Sentí un nudo en el estómago. Aquella niña había sido real, y ahora su espíritu estaba atrapado en aquel lugar. Pero, ¿por qué? ¿Qué quería? Esa noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla del pasillo de juguetes, varias figuras difusas aparecieron, moviéndose lentamente hacia la cámara. Eran niños, todos con ropas antiguas, empapados, como si hubieran salido de un lago. Y entonces, las luces de la sala de seguridad comenzaron a parpadear. Sabía que no estaba solo, y sabía que, fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo, apenas estaba comenzando. Después de descubrir la historia del orfanato y la identidad de la niña, Lucía, supe que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Cada noche, las apariciones se volvían más frecuentes y más intensas. Ya no eran solo sombras o risas lejanas. Ahora sentía que me observaban desde cada rincón, como si estuvieran esperando algo. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me dejó sin aliento. En la pantalla del pasillo central, una figura alta y oscura apareció de la nada. No era un niño como los otros. Esta figura era diferente, más amenazante. Llevaba un traje viejo y desgastado, y su rostro no tenía rostro. Solo una mancha negra donde debería estar su cara. Decidí que no podía seguir evitándolo. Tenía que enfrentarme a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Agarré mi linterna y salí de la sala de control, decidido a encontrar respuestas. El centro comercial estaba más frío de lo habitual, y el aire parecía pesado,
como si el propio edificio estuviera vivo y respirando. Caminé hacia el pasillo central, donde había visto a la figura oscura. Las luces parpadeaban y las sombras se movían a mi alrededor, como si estuvieran jugando conmigo. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia adelante, allí estaba ella, Lucía. La niña del vestido blanco estaba parada a unos metros de mí, mirándome fijamente. Esta vez, su rostro no estaba cubierto por el cabello. Tenía ojos oscuros y vacíos, y una expresión de tristeza infinita. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella no respondió con palabras, pero levantó una mano y señaló hacia el fondo del pasillo. Allí, en la oscuridad, vi una puerta que nunca antes había notado. Era una puerta vieja, de madera gastada, con un letrero que decía sótano. Lucía desapareció de nuevo, pero su mensaje estaba claro. Tenía que bajar al sótano. Al acercarme a la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que lo que fuera que estuviera allí abajo, no sería nada bueno. Pero también sabía que no tenía elección. Si quería entender lo que estaba pasando, tenía que enfrentarme a ello. Abrí la puerta y descendí por las escaleras, cada paso resonando en la oscuridad. El aire era frío y húmedo, y el olor a moho era abrumador. Cuando llegué al fondo, encendí mi linterna y vi algo que me dejó helado. El sótano estaba lleno de juguetes viejos y rotos, como si alguien los hubiera acumulado allí durante años. En el centro de la habitación, había un círculo dibujado en el suelo, con velas apagadas alrededor. Y en medio del círculo, había una foto de Lucía, junto con otros objetos personales, un vestido, un diario y un osito de peluche. Entonces lo entendí. Aquel lugar no era solo un centro comercial construido sobre las ruinas de un orfanato. Era algo más oscuro, algo que alguien había intentado ocultar. Y ahora, yo estaba en medio de ello. De repente, las velas se encendieron solas, y escuché una voz susurrar detrás de mí. No deberías haber venido. La voz que escuché detrás de mí era fría y gutural, como si no perteneciera a este mundo. Me di la vuelta lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Allí, en la penumbra del sótano, estaba la figura oscura que había visto en las cámaras. Su presencia era abrumadora, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de electricidad estática. ¿Quién eres?, logré balbucear, aunque mi voz sonaba temblorosa. La figura no respondió de inmediato. Se movió lentamente hacia mí, y pude ver que su traje viejo y desgastado estaba manchado de algo oscuro. ¿Sangre? Sus manos largas y huesudas se extendieron hacia mí, pero no me tocaron. En cambio, señalaron hacia el círculo de velas y los objetos en el suelo. «Ellos no descansan», dijo finalmente, con una voz que resonaba en mi mente más que en mis oídos. «Y tú los has despertado. ¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «¿Quiénes son?». La figura se inclinó hacia adelante, y por un momento, sentí que me ahogaba en su oscuridad. «Los niños», susurró. «Los que murieron aquí. Los que fueron olvidados. Ellos quieren justicia, y tú eres su mensajero». Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, dejándome solo en el sótano. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndome en la oscuridad total. Encendí mi linterna con manos temblorosas y me acerqué al círculo. Tomé el diario de Lucía y lo abrí. Las páginas estaban llenas de escritura infantil, pero una entrada en particular llamó mi atención. «El señor Gómez nos dijo que no le contáramos a nadie. Dice que es nuestro secreto. Pero duele mucho. No quiero que me toque más». Sentí un nudo en el estómago. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero no quería creerlo. El orfanato no había sido solo un lugar trágico por el incendio. Había algo más oscuro, algo que alguien había intentado enterrar junto con los niños. Decidí que no podía quedarme callado. Tenía que hacer algo, aunque no supiera exactamente qué.
Subí las escaleras del sótano con el diario en mano, decidido a encontrar respuestas. Pero cuando llegué a la sala de control, las cámaras mostraban algo que me dejó helado. En cada pantalla, los niños aparecían. Estaban en los pasillos, en las tiendas, en el área de comida, todos mirando fijamente a las cámaras, como si supieran que yo los estaba viendo. Y entonces, las luces del centro comercial comenzaron a apagarse, una por una. Sabía que no tenía mucho tiempo. Los niños querían algo de mí, y si no lo hacía, no me dejarían salir de allí con vida. Han pasado meses desde aquella noche en el centro comercial, pero todavía no estoy seguro de lo que realmente ocurrió. A veces, cuando cierro los ojos, puedo verlos, los pasillos interminables, las sombras que se movían, las risas de los niños, y a Lucía, con su vestido blanco empapado, mirándome con esos ojos tristes. Pero, ¿fue real? ¿O fue solo un sueño, una pesadilla provocada por el estrés y la soledad? Lo único que sé con certeza es que encontré el diario. Estaba allí, en la sala de control, sobre la mesa, como si alguien lo hubiera dejado para mí. Las páginas amarillentas y llenas de escritura infantil eran reales. Las palabras de Lucía, sus miedos, su dolor, todo estaba allí, escrito con una claridad que me estremecía. Entregué el diario a las autoridades, junto con una declaración sobre lo que recordaba. Reabrieron la investigación, y aunque el señor Gómez ya había fallecido, su nombre quedó marcado para siempre. Los medios de comunicación cubrieron la historia, y el centro comercial fue cerrado temporalmente mientras se realizaban ceremonias en honor a los niños fallecidos. Pero, ¿cómo llegó el diario a mis manos? ¿Fueron los niños quienes me lo dieron, o fue algo más mundano? A veces, pienso que tal vez lo encontré en el sótano durante una de mis rondas y mi mente, abrumada por el cansancio y el miedo, inventó todo lo demás. Otras veces, estoy convencido de que todo fue real, de que los espíritus de aquellos niños me eligieron para darles justicia. Nunca lo sabré con certeza. Lo único que sé es que, desde aquella noche, mi vida cambió. Ya no trabajo como vigilante nocturno. A veces, cuando paso por el centro comercial, ahora vacío y abandonado, siento una extraña tranquilidad. Las risas de los niños ya no me persiguen, pero su historia sigue viva en mí. ¿Fue un sueño? ¿Fue real? Tal vez nunca lo descubra, pero el diario está ahí, en mi casa, guardado en un cajón. Y cada vez que lo abro, siento que Lucía y los otros niños me observan, esperando que no los olvide. Nunca pensé que trabajar como vigilante en un conjunto residencial cerrado me pondría los pelos de punta. Pero ahí estaba yo, Javier, pedaleando mi bicicleta por las calles bien iluminadas de Los Pinos, un lugar que parecía sacado de una postal. Casas enormes, jardines impecables y un silencio que, en vez de calmarme, me ponía nervioso. Era mi primer mes en el trabajo, y aunque todo parecía tranquilo, algo no me cuadraba. Esa noche, como siempre, estaba en la caseta de vigilancia revisando las cámaras. Todo estaba en calma, hasta que vi algo en la pantalla de la casa 42. Una figura parada frente a la puerta, inmóvil. Me acerqué a la pantalla, tratando de distinguir si era un vecino o algo más, pero la imagen era borrosa. Agarré mi linterna y salí a investigar. Cuando llegué a la casa 42, no había nadie. La calle estaba vacía, y la única luz era la del farol que parpadeaba levemente. Me acerqué a la puerta y noté que estaba ligeramente abierta. Eso me puso alerta. Sabía que la familia que vivía allí estaba de vacaciones, así que no tenía sentido que la puerta estuviera así. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Entré con cuidado, revisando cada habitación. Todo parecía normal, pero el aire estaba cargado, como si alguien hubiera estado allí hace poco. En la sala, encontré una silla volcada, y en el suelo, unas huellas de barro que llevaban hacia la cocina. Seguí el rastro, pero no encontré a nadie.
Lo más raro fue que las huellas simplemente desaparecían en medio de la cocina, como si alguien se hubiera esfumado. Regresé a la caseta, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero esa noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla de la casa 42, la figura estaba de nuevo allí, esta vez dentro de la casa, mirando directamente a la cámara. Y entonces, las luces de la casa se apagaron. Después de lo que vi en las cámaras, no pude dormir bien. Pasé el día dando vueltas en mi cabeza a lo que había ocurrido en la casa 42. ¿Había sido un intruso? ¿Un error de las cámaras? No lo sabía, pero esa noche decidí estar más atento. No podía permitir que algo así volviera a pasar. Como de costumbre, llegué al trabajo al anochecer. El conjunto residencial estaba tranquilo, como siempre. Las luces de las casas brillaban en la distancia, y el aire fresco de la noche me ayudó a relajarme un poco. Pero no podía sacarme de la cabeza esa figura en la cámara. Hice mi ronda habitual, revisando cada casa y asegurándome de que todo estuviera en orden. Cuando llegué a la casa 42, me detuve. Las luces estaban apagadas, pero sentí una extraña sensación de que alguien me observaba. Decidí no entrar, pero me quedé un rato frente a la casa, mirando las ventanas. Nada parecía fuera de lo normal. De regreso en la caseta, revisé las cámaras. Todo estaba tranquilo, hasta que no lo estuvo. En la pantalla de la casa 42, las luces comenzaron a encenderse y apagarse solas. Primero fue la sala, luego la cocina, después el dormitorio principal. Era como si alguien estuviera recorriendo la casa, pero no se veía a nadie. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí mismo, frotándome los ojos como si eso fuera a hacer que las imágenes desaparecieran. Decidí llamar a mi jefe, el señor Ramírez, para informarle. Él siempre había sido escéptico con estas cosas, pero no podía ignorar lo que estaba viendo. Javier, ¿estás seguro de que no es un problema eléctrico?, me preguntó con un tono de incredulidad. No lo sé, señor Ramírez, pero esto no parece normal, respondí, tratando de mantener la calma. Bueno, mañana mandaré a un electricista a revisar la casa. Por ahora, sigue monitoreando. Colgué el teléfono y me quedé mirando las cámaras. Las luces de la casa 42 seguían encendiéndose y apagándose, como si estuvieran jugando conmigo. Entonces, algo me llamó la atención. En una de las ventanas del segundo piso, vi una sombra moverse. Era solo un destello, pero estaba segurísimo de que no lo había imaginado. Agarré mi linterna y salí de la caseta. No podía quedarme sentado mientras algo o alguien estaba en esa casa. Cuando llegué, las luces estaban apagadas. Subí las escaleras del porche y me detuve frente a la puerta. Respiré hondo y llamé. ¿Hay alguien ahí? Salga ahora mismo. No hubo respuesta. Abrí la puerta con cuidado y entré. La casa estaba en silencio, pero el aire era pesado, como si algo estuviera esperándome. Decidí no seguir. Algo en mi instinto me dijo que no era buena idea. Regresé a la caseta, pero esa noche no pude evitar sentir que algo me observaba desde la casa 42. Al día siguiente, el electricista llegó temprano para revisar la casa 42. Lo acompañé mientras revisaba el sistema eléctrico, esperando que encontrara algo que explicara lo que había estado ocurriendo. Pero, para mi sorpresa, todo estaba en perfecto estado. No hay ningún problema aquí, dijo el electricista, cerrando la caja de fusibles. El sistema está impecable. Si las luces se encienden y apagan solas, no es por un fallo eléctrico. Esas palabras me dejaron más inquieto que antes. Si no era un problema técnico, ¿qué era? Decidí investigar un poco más. Hablé con algunos de los vecinos, preguntando si sabían algo sobre la casa 42. La mayoría no quería hablar del tema, pero una señora mayor, doña Carmen, me llamó aparte. Esa casa tiene una historia triste, me dijo en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Hace años, vivía allí una familia. Los padres murieron en un accidente de tráfico, y el hijo, un joven llamado Daniel, desapareció poco después.
Nunca lo encontraron. ¿Desapareció? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Sí, la policía lo buscó por todas partes, pero nunca dieron con él. Algunos dicen que se fue, otros que algo le pasó aquí mismo. Desde entonces, la casa ha estado vacía la mayor parte del tiempo. Esa noche, mientras hacía mi ronda, no pude evitar detenerme frente a la casa 42. Las luces estaban apagadas, pero sentí una extraña atracción hacia ella. Decidí entrar de nuevo, esta vez con más determinación. Si había algo allí, necesitaba saber qué era. Con mi linterna en mano, recorrí cada habitación. Todo parecía normal, hasta que llegué al sótano. La puerta estaba entreabierta, algo que no había notado antes. Bajé las escaleras con cuidado, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. En el sótano, encontré algo que me dejó helado. En una esquina, había una vieja maleta cubierta de polvo. La abrí y encontré ropa, libros y una foto de un joven sonriente. Era Daniel, pero lo que más me impactó fue un diario que estaba debajo de todo. Lo abrí y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de escritura apresurada, como si Daniel hubiera estado escribiendo en un estado de desesperación. Hablaba de miedo, de sentirse observado, de voces que lo llamaban por la noche. La última entrada decía: no puedo seguir así. Si alguien encuentra esto, por favor, cuenten mi historia. No quiero que me olviden. Cerré el diario con manos temblorosas. ¿Era esto lo que había estado ocurriendo en la casa? ¿Era Daniel quien encendía y apagaba las luces, tratando de llamar la atención? De repente, escuché un ruido arriba. Alguien estaba en la casa. Apagué la linterna y me quedé en silencio, esperando. Entonces, escuché una voz susurrar: «Gracias por encontrarme». Después de encontrar el diario de Daniel en el sótano, pasé el resto de la noche en la caseta, revisando las cámaras y tratando de procesar lo que había leído. Las páginas del diario estaban llenas de angustia y miedo, como si Daniel hubiera estado luchando contra algo que no podía explicar. Pero no había menciones directas a lo sobrenatural, solo a una sensación constante de ser observado y a voces que escuchaba por las noches. Al día siguiente, decidí hablar con doña Carmen de nuevo. Necesitaba más información sobre Daniel y su familia. La encontré en su jardín, podando unas rosas. «Doña Carmen», le dije, acercándome con cuidado, «ayer me contó sobre Daniel. ¿Sabe algo más? Algo que pueda ayudarme a entender lo que le pasó». Ella dejó las tijeras de podar y me miró con una expresión seria. «Daniel era un buen muchacho», dijo, «pero después de la muerte de sus padres, cambió. Se volvió callado, distante. La gente decía que estaba deprimido, pero yo siempre sentí que había algo más. Una vez, lo escuché hablar solo en su jardín, como si estuviera discutiendo con alguien. Pero no había nadie más allí. ¿Y nunca encontraron pistas sobre su desaparición?», pregunté. «No», respondió, sacudiendo la cabeza. «La policía lo buscó por todas partes, pero fue como si se hubiera esfumado. Algunos dicen que se fue, otros que algo le pasó aquí mismo». Esa noche, mientras hacía mi ronda, me detuve frente a la casa 42. Las luces estaban apagadas, pero sentí una extraña sensación de que no estaba solo. Decidí entrar de nuevo, esta vez con más determinación. Si había algo allí, necesitaba saber qué era. Con mi linterna en mano, recorrí cada habitación. Todo parecía normal, hasta que llegué al segundo piso. En una de las habitaciones, encontré algo que no había notado antes: una pequeña caja de madera escondida debajo de la cama. La abrí y encontré más fotos de Daniel, junto con una carta dirigida a sus padres. La carta estaba sin terminar, pero las últimas líneas decían: «No puedo seguir así. Siento que algo me observa, algo que no puedo ver. Si algo me pasa, por favor, no me olviden». Cerré la caja con cuidado y me senté en el suelo, tratando de entender todo. ¿Era posible que Daniel hubiera estado luchando contra una enfermedad mental?
¿O había algo más en esa casa que lo había llevado al borde? De repente, escuché un ruido bajo. Era como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Bajé las escaleras rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, en la sala, noté algo que me dejó helado. La silla que había volcado la primera noche que entré estaba de nuevo en su lugar, como si alguien la hubiera arreglado. Salí de la casa con el corazón acelerado. No podía explicar lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que contarle todo al señor Ramírez. Alguien más necesitaba saber la historia de Daniel. Después de esa noche en la casa 42, supe que no podía quedarme callado. Al día siguiente, hablé con el señor Ramírez y le conté todo lo que había encontrado: el diario, la carta y las fotos de Daniel. Al principio, él se mostró escéptico, pero cuando le mostré las pruebas, su expresión cambió. «Esto es serio, Javier», dijo, pasando las páginas del diario. «Voy a contactar a las autoridades y a la familia de Daniel. No podemos dejar esto así». Mientras salía de la oficina, sentí una extraña sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sentía que algo no había terminado. Esa noche, mientras hacía mi ronda, me detuve frente a la casa 42. Las luces estaban apagadas, pero por primera vez no sentí miedo, solo una tristeza profunda. «Descansa, Daniel», dije en voz baja, mirando hacia la casa. «No te olvidaremos». Y entonces, como si me hubiera escuchado, una luz se encendió en la ventana del segundo piso, brillando suavemente antes de apagarse de nuevo. Fue algo tan fugaz que podría haberlo imaginado, pero en ese momento, supe que Daniel había encontrado algo de paz. Al día siguiente, las autoridades llegaron al conjunto residencial. Revisaron la casa 42 y recogieron las pruebas que había encontrado. La familia de Daniel, que vivía en otra ciudad, fue contactada y llegó unos días después. Hablé con ellos y les entregué el diario y las fotos. Fue una conversación emotiva, llena de lágrimas y agradecimientos. «Gracias por no olvidarlo», me dijo la hermana de Daniel, sosteniendo el diario con manos temblorosas. Él merecía que alguien contara su historia. Con el tiempo, la casa 42 fue vendida a una nueva familia. Antes de que se mudaran, hicieron una pequeña ceremonia en honor a Daniel, plantando un árbol en el jardín en su memoria. El conjunto residencial volvió a la normalidad, pero yo nunca olvidé lo que había vivido. A veces, cuando paso frente a la casa 42, miro hacia la ventana del segundo piso y pienso en Daniel. Las luces ya no se encienden solas, y la casa parece tranquila, pero sé que su historia sigue viva en mí. Y aunque nunca sabré con certeza qué le ocurrió, estoy seguro de una cosa: Daniel ya no está solo.